Hola, ¿qué tal, Dominicana? Gracias por permitirnos llegar a ustedes este fin de semana para hablar de temas concernientes a la agenda nacional de interés colectivo, como siempre nos proponemos. Hablemos de minería y protección al medio ambiente. Caso puntual. El movimiento Peralvillenses Ausentes, junto a otros grupos sociales, han estado movilizándose y se han organizado, por ejemplo, en el Campamento Verde, que ha tenido como misión evitar las supuestas pretensiones de la minera Barrick Gold de instalar una presa de cola en Cuances, poniendo en riesgo las fuentes hídricas, la producción agrícola, la biodiversidad y la vida humana de Monte Plata, como esas comunidades han planteado en reiteradas ocasiones. Se han enfrentado en el pasado a la Policía Nacional, quienes han dispersado protestas anteriores con bombas lacrimógenas contra habitantes del municipio de Yamasá, provincia de Monte Plata, y cabe destacar que han estado participando en estas luchas el movimiento Peralvillenses Ausentes, Movimiento Patria para Todos, Marcha Verde, Guardianes de los AMA, entre otras organizaciones sociales. Así las cosas, en estos años, ellos y ellas han hablado de poder, fuerza militar, manipulación de la información, falta de transparencia y, por otro lado, resistencia de un pueblo que no se da por vencido ante las pretensiones que ellos califican como agresivas por parte de la Barrick Gold. Conversemos sobre esta y otras luchas de resistencia medioambiental desde lo político, económico y social. Hablemos junto a los ambientalistas Luis Carvajal y Domingo Abreu sobre la intención de construir un depósito de desechos que es amenazante del medio ambiente y del río Sama, llamado Presa de Cola. Acompáñenos. De regreso, gracias por mantener sintonía. En esta oportunidad recibimos en nuestro estudio a don Luis Carvajal, ambientalista reconocidísimo en República Dominicana como docente, como investigador, como académico y voz protagonista en todas estas discusiones medioambientales. Cuánto que decir, cuánto que reflexionar sobre el tema que compete a la discusión pública, que no fue de mucha cobertura el pasado fin de semana. Sin embargo, hoy estamos aquí porque nos ocupan los temas concernientes a la protección y conservación del medio ambiente. Don Luis, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. Gracias por acompañarnos. En la sociedad dominicana hay múltiples emergencias sociales ambientales, lugares donde la gente está peleando por el agua, por terreno, contra algún factor contaminante, algo que menoscaba su espacio y que están fuera de los medios. Ahora mismo, por ejemplo, en la Dos Bocas, en Santiago Rodríguez, donde se está construyendo la presa de Guayubín, quitando el agua de donde no hay para mandarla a donde sobra y comprometiendo el futuro de esa región. Tenemos las grandes movilizaciones en la placeta, en la zona cordillerana, en la sierra, de la gente protestando contra un proyecto que cuando uno lo ve de lejos diría, oh, pero es un proyecto para solucionar el agua, pero que parte de datos de hace 46 años y se inicia más por la obra física que para realmente solucionar un problema. En San Juan de la Maguana hay un movimiento profundo de confrontación con Gold Quest que pretende hacer una minera arriba de la presa de Sabaneta, que es el agua de la región del Valle. En Barahona, la coalición Enriquillo reúne a más de 60 organizaciones que están enfrentando la presión que hay con el Bauruco Oriental por la Belfont, que está en el naciente del Nizaíto y afectando el acueducto de 26 comunidades. Y así como esto hay muchas otras luchas, igual que la que ha emergido, a mucha gente le sorprendió la magnitud de una movilización tan cerca de la capital, porque la capital existe para los medios, pero el resto es como si fuese una periferia lejana y que no llamara la atención. Y la verdad es que ahí hay un acumulado social que desde hace más de 4 años está enfrentando la posibilidad de la construcción de una presa de cola y de la expansión de la minería de Barrick Gold, quien adquirió las acciones, la concesión que tenía la Everton, que había sido también confrontada por la sociedad, y ahora Barrick, que agotada la vida útil de la presa del Yagal, una presa que debió haber tenido una vida útil
entre 14 y 21 años, ya a los 12 años ha saturado su posibilidad, y Barrick necesita una presa de cola para poder expandir su proyecto minero. Antes de que usted siga profundizando sobre ese caso en particular, me llamó muchísimo la atención cuando mencionaba todos esos territorios, al principio de su comentario, que también están liberando, tratando, luchando sobre temas medioambientales. Y el Estado Dominicano, representado por su gobierno y el ministerio que está llamado a dialogar, a regular y demás, ¿cómo ha sido esa participación? El Estado Dominicano ha sido parte del problema y no de la solución. De hecho, en muchos lugares, como en el caso de las Dos Bocas, es el problema fundamental, y en otros como San Juan, un aliado del problema, como lo está haciendo en Cuance. La ley dominicana es muy específica y muy concreta en el manejo de estos casos. Si el Estado Dominicano se limitara a cumplir y hacer cumplir la ley, estos conflictos no existieran. Porque ¿qué es lo sorprendente? Lo sorprendente es que estas grandes movilizaciones sociales no están pidiendo reivindicaciones especiales, no están pidiendo ni siquiera que se haga algo nuevo, están pidiendo que se cumpla la legislación. Porque de cumplirse la legislación, por ejemplo, en Cuance tuviéramos fuera de discusión, el Ministerio de Medio Ambiente, en vez de estar de pusilánime evadiendo, ya hubiera dicho no, en esta zona no puede establecerse una presa de cola porque las condiciones establecidas internacionalmente y las que establecen nuestras leyes allí para poder hacer una presa de cola, allí no están, allí están todos los factores que lo impedirían. ¿Cuáles son esos factores? Vamos a citarlos, sí. Mira, para que la gente... el Banco Mundial establece 14. Voy a empezar por el primero, que aquí no se da. Bueno, en una zona donde haya glaciares, no tenemos glaciares. Pero en una zona de alta pluviometría, donde pueda provocarse lo que se llama el sobrenado, es decir, que se bote la presa, para hablar en lenguaje popular, no puede haber una presa de cola. Como no puede haber una presa de cola allí donde el nivel freático, es decir, las aguas subterráneas, sean muy someras, o muy superficiales, y allí son muy superficiales. No puede haber una presa de cola donde hay un nivel de fallamiento geológico, y allí hay fallas geológicas que hacen que cualquier sismo de mediana intensidad pueda convertirse en una verdadera catástrofe. No puede haber una presa de cola donde tanto el acuífero como los ríos, las escorrentías superficiales, entran en contacto con población. El río Sama llega a más de 4,5 millones de personas en el Gran Santo Domingo y en la periferia de las comunidades por la que pasa el río o sus principales afluentes. No puede haber presa de cola allí donde hay el agua deriva hacia infraestructuras de acueducto o de riego. No puede haber presa de cola donde exista la producción de alimentos de consumo humano o donde haya ganadería. No puede haber presa de cola en altura por encima del nivel donde se encuentran poblaciones. Estamos hablando de la cuenca alta y la cuenca media del río Sama. Y así, todos estos factores, cualquiera de ellos por sí solo, basta para decir que no. Era obligación del Estado Dominicano. Cuando la compañía plantea la posibilidad de hacer una presa de cola en ese sitio, decirle no, señores de Barrick, allí no. Y es un problema de Barrick, no del Estado Dominicano, dónde hacer la presa de cola o qué tipo de enfoque desarrollar, porque ahora hay enfoques modernos que le permitirían a ellos, por ejemplo, hacer una cola seca, que es mucho menos contaminante, pero es más costosa. Pero el Estado Dominicano, defendiéndole los chelitos a Barrick y en defensa de esta inversión, es capaz de confrontar no solo a su propia población, sino desatender las leyes que está obligado a cumplir y hacer cumplir. La pregunta ha sido, con tanto en contra de estos criterios locales e internacionales en cuanto a la normativa, ¿por qué no se ha conversado más? También ha llegado a la prensa, a los medios de comunicación, grandes medios, grandes, opinólogos de los que andan por ahí, para que el tema se quede un poco silenciado, no se profundice
profundicen esos aspectos técnicos que también la población, como parte de su derecho fundamental, deben conocer y debatir? Mira, es un tema que se viene debatiendo. Porque entiendo el lobismo de la canadiense, claro, y el poder económico y demás. Lo que me sorprende es que no haya un poco más de debate sobre este tema. No, el tema se ha debatido bastante y hay una serie no solamente se ha debatido mucho, sino que se debate, llega a un punto máximo y luego se apaga. Sale de agenda, como incluso sale de agenda o pasa como pasó ahora. Mira, hubo un abogado que no hemos logrado identificarlo, quizás sea una persona real, que le mandó una comunicación al ministro de Educación quejándose porque el director del Politécnico había obligado a los niños a la marcha y además le había ofrecido puntos a lo que fueran y dice que él tiene 2 niños en ese Politécnico, uno de 9 y otro de 11 años. ¿Qué ocurre primero? Que ahí no hay estudiantes por debajo de 15 años, que no aparece nadie con los apellidos, que si él vive en Santo Domingo, eso de enviar sus hijos a un Politécnico allá, o sea, es obvio que pero eso hay un grupo de bots difundiéndolo masivamente en la red, o hay una campañita para decir, no, eso es un grupo de curas agitadores que están tratando de desacreditar la minería y que están empujando un proyecto de carácter político. No. Pero una cosa importante, porque en términos comunicacionales eso solamente cala en clase media, Distrito Nacional, Gran Santo Domingo, quizás por la conectividad y grado de usuarios que tenemos en República Dominicana. Ese debate de tuitero, ese activismo de teclado, como le decimos. Ahora, me interesa la parte de las comunidades y los aspectos técnicos, don Luis, porque si hay un consenso técnico, entonces, ¿qué estamos debatiendo? Bueno, y déjame decirte que quien te habla junto con otros técnicos de la Academia de Ciencias y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hemos recorrido en todos estos años comunidad por comunidad, tenido encuentro con los cacaocultores, que son una parte importante de esta lucha desde hace tiempo, con las diversas comunidades, que ahí hay una tradición organizativa desde antes de Mamatingó, y que es la zona de Mamatingó. Gente organizada que reclama, que demanda. De hecho, en esa marcha, una de las consignas es, aquí va Mamatingó. O sea, y de aquí va Mamatingó, de que Mamatingó está aquí con nosotros, lo que te hace una continuidad entre una lucha por la supervivencia y por la tierra, de personas muy excluidos, que están al margen de todo, que de repente gritan tan alto, con una voz tan fuerte y con una verdad tan indiscutible que trascienden los límites que le han puesto y que de repente ni siquiera la Barry con todo su poder, ni las 3 agencias de comunicación que tienen y sus aparatos, ni los múltiples representantes, ni los sectores que no podían entenderlo. De hecho, mucha de la gente que simpatiza con estas luchas ambientales no entendía que este movimiento tenía tanta fuerza. Por eso son tan importantes las movilizaciones sociales. El hecho de que las comunidades se expresen con su voz. En la calle. Y le digan desde la calle a los políticos, miren, nosotros estamos aquí y si ustedes se equivocan, nosotros vamos a hacer que se respete la ley. Por eso, yo quiero destacar que esa lucha lo que está expresando un movimiento que está en la geografía nacional y que no es tan visible. Y a diferencia de las demás, esta tiene más organización, mayor cantidad de personas, mejores líderes articulados. ¿Qué tiene como fortaleza? No, aquí hay mucho más urgencia, porque es una zona además que está rodeada a la vez de productores muy organizados y articulados y de comunidades sumamente pobres que dependen de la calidad de su ambiente, dependen de su agua y saben que el menoscabo de su agua le haría perder todo. Además, han visto el ejemplo de la comunidad del Yagal, una comunidad rodeada de abundante agua y que desde hace ya 7, 8 años, para ellos poder ver agua, le llevan 3, 4 botellones por semana por familia, y ese es el agua de la que ellos disponen. Y esa pobreza hídrica que ha empeorado su nivel de vida y que lo ha llevado al margen de la desesperación es lo que han visto. Mientras la Barrick organiza giras y que para llevarlo allá y que la gente vea y hacer todo el allante que hace la compañía,
lo que han hecho las comunidades circundantes de Barrick es llevar a las otras comunidades a verlo. Y ha habido tantos encuentros, tantos talleres horizontales, donde la conciencia ha ido de campesino a campesino. ¿Qué pasa? Que cada una de estas luchas tiene su propia característica. En Santiago Rodríguez, por ejemplo, se toma el río Guayubín. Santiago Rodríguez tiene arriba la presa de Monción, no le da agua a Sabaneta, no le da agua a Villa Los Almácigos, no le da agua, y usted ven todos los años las vacas muriendo en esa zona. Pues se toma el agua que está ahí y se hace una inversión grande en una presa que saca el agua de la zona, que no le garantiza agua de riego y que para poder tener un acueducto tendría que ser por gravedad, cuando era perfectamente posible haber diseñado por gravedad. ¿Por qué no se diseña por gravedad? Porque hay un interés de carácter económico. Sí, político, de hecho, entre ellos también cuentan con rivalidades importantes. En una ocasión fuimos a hacer un reportaje y lo que se dice el uno del otro, o sea, dominicanos al fin que están cerquitita ahí en términos de territorio, no se llevan. No, lo que pasa es que hay una división ahí. El papel del Estado de gestar adecuadamente el agua disponible para el desarrollo de la comunidad, claro, y de que las políticas de inversión tuvieran como eje el agua y no el hecho de que una gente se gane unos cuartos con una obra de este tipo, implica una distorsión. Ahora ahí se ha unificado la comunidad en respuesta. Cuando tú coges lo de las sierras y tomas el proyecto de las placetas, que va sobre el río Bao, sobre el río Jagua, sobre la parte alta de Yaque del Norte, tú descubres de repente que la sociedad no solamente no es indiferente, que es extremadamente activa. Y cuando tú viste la enorme marcha que ocurrió también en esta zona, es que se descubre que hay una emergencia social importante. Cuando se ha visto la lucha de Barahona para preservar el río Nizaíto y el Bauruco Oriental y preservarlo de la concesión que tiene la Belfond, o aquel proyecto de Gold Quest en el Frente Romero que ha unificado a toda la región del Valle contra la posibilidad de que haya una explotación minera arriba de la presa de Sabaneta, o la reacción que está teniendo el proyecto Neita de Unigol Dominicana en los nacientes de los ríos Joca y Neita, que constituyen el Antibonito y que compromete el agua del noroeste y el agua que va a Haití. Tú te das cuenta que hay una lucha por el agua, que hay una lucha por la vida. No son las únicas, estoy mencionando estas, pero en el territorio dominicano hay una gran cantidad de procesos de subjetivización de comunidades alrededor de factores ambientales que le afectan y que los políticos no ven o no quieren ver, o que se aproximan a ellos en tiempos de campaña, hacen alguna promesa, porque quiero decirte que... Pero no están acostumbrados y cansados a la vez de estas promesas. Claro. Lo digo porque me está hablando de una población enterada, participativa, con ciertos recursos para negociación, porque están articulados. O sea, el poder que tienen no es el mismo de una población que no cuente con esos recursos. El poder lo están mostrando ahora en la medida en que se movilizan y dicen, estamos aquí y respondemos como todo uno, como una ciudadanía consciente, pero esa consciente es exactamente producto de la confrontación diaria y de la insatisfacción de sus necesidades y, digamos, de la traición que la clase política ejerce sobre las comunidades. Que debemos decir y saludar porque desgasta, la lucha desgasta. Claro. Hay que reconocer que se deben satisfacer necesidades muy fundamentales del diario vivir, de la alimentación, del vestido, de la vivienda digna, y cuando no se tiene, pues la gente o algunas personas abandonan porque se desgastan. Porque el poder cuenta con la miseria que necesita sobrevivir. Claro. Y el que esté en el límite de sobrevivencia, tú lo puedes allantar un día con una fondita, claro, otro día con una dádiva. Pero cuando tú atentas contra la propia vida, contra el propio espacio vital en el que están, y la gente se da cuenta, la gente se defiende. Por eso, lo importante de estas luchas ambientales es que tienen una dimensión educativa desde la perspectiva social, que las sociedades aprenden. No solamente aprenden cómo funciona su naturaleza y qué es lo que hay que defender, aprenden cómo se ubican los diversos actores sociales y los diversos actores institucionales frente a la realidad que ellos están tratando de manejar. Ahora mismo que existe una mesa en el Consejo Económico y Social dentro del plan de reforma discutiendo los asuntos ambientales, en esa mesa todavía esa realidad inmediata de la gente no está presente.
Yo quiero que usted me comente sobre eso porque se quedan, ¿no?, unos minutitos para compartir la conversación junto a Domingo Abreu, que ya está aquí en el estudio, y tenemos unos minutos disponibles para unir esa conversación. Usted quédese, enseguida estamos de regreso. Estamos de regreso. Domingo Abreu, ambientalista, reconocido y aliado de este espacio, Así las Cosas, se une a esta conversación para hablar no solo de este caso en particular, también de lo que ocurre en todos los territorios en República Dominicana. Entiendo que hay desinformación por un lado, pero también falta de interés por el otro. Domingo, no sé si es una percepción mía, que estoy muy enamorada, apasionada, romántica al fin de que la gente se movilice, y al no verlo con tanta frecuencia como otros movimientos anteriores, quizás percibo mal. Corríjame. Bueno, lo que ocurre en relación a esto es que tú no puedes tener la gente en la calle permanentemente. Claro. La gente tiene que trabajar. Vivir, tiene que sobrevivir. Vivir su vida, ¿no? Entonces no se puede tener a la gente permanentemente en la calle y tratar de llevar la gente con cierta regularidad tiende a desgastar el movimiento. Una pregunta, ¿ha hecho una labor de apaciguar un poco las aguas, como se dice, este Ministerio de Medio Ambiente, este en particular? Lo digo por el manejo mediático y quizás la aprobación de la figura. Es lo que se hace mediáticamente, se utilizan los medios con ese propósito. Nosotros hemos estado viendo en cantidad de pantallas por las calles lo bien que estamos, ¿no? Entonces, por su parte, el Estado, el gobierno, hace ver que estamos bastante bien, que está todo tranquilo, que la gente está disfrutando la vida y beneficiándose enormemente y por lo tanto ni siquiera tiene que moverse. Salimos de la crisis, salimos de la pandemia. Todo. Nosotros somos líderes en el mundo en relación con el crecimiento económico, echamos la pandemia afuera, ni siquiera nos abandonó, nosotros la echamos fuera. Señores, entonces, es así. Entonces, de esa misma manera se está manejando el problema de la minería. Eso, por ahí. Entonces, como ya salimos de confinamiento, ya no tenemos las restricciones que el presidente levantó hace unas semanas y la gente vuelve a la calle, no solo para los conciertos y entretenimiento, también volverá a la calle para reclamar los derechos ambientales, medioambientales. Naturalmente que sí, los derechos y la defensa de los elementos que garantizan nuestra vida. Y ese ejemplo lo tuvimos ahora recientemente en Peralvillo, en todo Yamasá. Y se va a repetir porque la gente está entendiendo con cada día, es relativamente lento, pero la gente va comprendiendo en cada día que hay una necesidad imperiosa en proteger las aguas, no por ser agua, sino pues depende de la vida de toda la gente de ahí. O sea, sostenibilidad, Domingo. No, sostenibilidad. Hablemos de eso. Sí, yo me atrevería un día a escribir un cuento sobre sostenibilidad. Un cuento, o sea, la sostenibilidad es tan cuento como cualquiera de aquellos de los cuentos de los hermanos Grimm o de todos esos famosos cuentistas. No hay tal sostenibilidad, no es posible, y mucho menos en minería. Supuestamente la sostenibilidad que comenzó a hablar, de la que comenzó a hablarse por finales de los años 80, exigía que una actividad, cualquier tipo de actividad en cualquier sitio, cualquier espacio natural, tenía que garantizar que al final el sitio se mantuviera y todo lo contrario hubiera crecido, ¿no? Luego de la actividad económica. Pero eso no se ha visto en ningún sitio, es solamente una teoría, ni siquiera teoría, eso es una suposición, porque una teoría para estar aprobada tiene que haber sido aplicada en la práctica y el resultado de la práctica confirma la teoría. Pero en este caso ni siquiera teoría es. La sostenibilidad no existe. Eso no es posible. Y está demostrado que no es posible porque en ninguna parte del mundo se ha demostrado que puede funcionar. Y repito, mucho menos con la minería. La minería, su principal opción es la destrucción. Necesariamente tiene que destruir, ¿no? Ellos hablan de que para construir hay que destruir. Eso no tiene el menor sentido. Y le han puesto a la República Dominicana la tarea de difundir a la misma país, a nivel del mundo, ¿no? Que está saliendo adelante y sale adelante gracias a la minería.
pero no se habla de lo que estamos perdiendo por la misma causa. Porque es una visión también de personas pseudoprogresistas que dicen entender el valor económico para que las regiones circundantes se desarrollen y haya una riqueza distribuida de manera equitativa para sostener, ¿no?, las principales demandas económicas de esas poblaciones, y no es así, de acuerdo a lo que usted está planteando, Bueno, Domingo. podemos ponerte un mega ejemplo. Eso es importantísimo aclararlo, porque decimos minería responsable o acciones de responsabilidad social, que no solo la tiene la minería, también grandes corporaciones que se unen en estos trabajos y a nivel económico, pues son un poder no local, internacional. Todo eso es verborrea para confundir a los que no saben. Eso es eso. Nosotros podemos poner un mega ejemplo. África. El continente africano tiene los mayores depósitos de manganeso, oro, plata, diamante, coltan incluso. ¿Cuál es el continente más empobrecido? África. Entonces, no se entiende. ¿Cómo es posible que África tenga los mayores depósitos de todos estos minerales tan valiosos y sean cada uno de los países que componen África sea el más pobre? Tiene que ver también el tema corrupción y las guerras civiles que han tenido entre ellos. Que son normalmente motivadas con ese propósito. Nosotros recordamos esta guerra en Ruanda, ¿no?, en donde murieron más de 1 millón de personas, más de 1 millón de personas simplemente porque se necesitaba que hubiera esa situación para que la minería pudiera entrar a las zonas de diamantes, por ejemplo, y de coltan. Entonces, las bandas que le garantizaban a las empresas mineras, ¿no?, que le garantizaban el acceso al coltan, ¿no?, y al diamante, se enfrentaban con otros, ¿no?, para en medio de toda esta anarquía, ¿no?, de esta situación, ellos pudieran realmente trabajar. Y así en Ruanda murió más de 1 millón de personas en la última guerra. Sí, entre Tutsis, los conflictos étnicos. Exacto, Claro. Los Tutsis y Hutus. Esos dos que son antagónicos desde hace cantidad de tiempo, ¿no? Ellos simplemente han estimulado ese antagonismo, ¿no?, para permitir que Ruanda no sea un país estable y constantemente esté cediendo sus recursos, principalmente de coltan, ¿no?, a las empresas que fabrican todos estos celulares y todas estas formas de comunicación. ¿Qué es la visión que presentan muchas personas cuando entienden que ese capitalismo responsable a modo de desarrollar tecnologías o riquezas en diferentes territorios que no lo tienen es sostenible, es viable, es prudente, es el tiempo que vivimos, es lo moderno, es hacia donde apunta la humanidad? O sea, son muchos criterios, pero no en Latinoamérica. Hablo de países progresistas y países ricos también. Sí, porque los países ricos están viviendo los países pobres con ese tipo de ¿Mentalidad propuesta. colonialista todavía? Natural, totalmente colonialista, totalmente. Porque estas propuestas de decir que cómo es posible que estemos durmiendo sobre oro y no sepamos qué hacer con él, qué es lo que vamos a hacer con todo ese oro que hay, es lo que nos dicen, ¿no? Ahora, la gente tiene que saber si es verdad que aquí existe tal cantidad de oro, porque se ha mencionado que en República Dominicana tiene la mina más grande de oro del mundo. Pero si usted está a Ecuador, también dice que tiene la mina de oro más grande del mundo. En Perú, la mina de oro más grande. Todos tienen la mina de oro más grande del mundo. Recuerden el lío en Ecuador, que lo sacaron. Váyase de aquí. ¿Qué pasa con República Dominicana? Bueno, que hay una cantidad de oro disperso por todas partes. Es decir, el proceso de formación geológica, ¿no?, hizo que todo el oro que está dentro en la naturaleza, ¿no?, aquí aparezca tan disperso, que en cada 20 toneladas de material te puede encontrar 1 onza de oro. Ahora, esa onza de oro no está en forma de gota en un sitio colgando para llegar hasta ella, no, está totalmente disperso. Porque cabe destacar, Domingo, que históricamente hace rato que se lo llevaron todo también. Explotaron, dañaron. El que existía. Exacto. El que existía. Esto es demostrable y ellos mismos no se atreverían a hacerlo, ¿no? En un bloque que tenga oro, usted no puede verlo. No se ve, porque no se ve. Para determinar que hay un espacio que tiene oro, sea de roca, sea de tierra, sea
de arcilla, ¿no? Hay que someterla a un proceso químico y ese proceso químico que te dice o te confirma que ahí hay oro y sigues sin verlo. Hay más oro en las orillas de nuestros ríos, de donde hay mucha gente viviendo, porque usted lo puede ver, hay más oro que el que aparece disperso. ¿Y por qué entonces tantas concesiones de exploración? Porque la metodología que se utiliza ahora, que es la que se usa por el cianuro, permite la recuperación de este oro. Cosa que se hace luego de que el mercado del oro permitió y estimuló un alza en los precios del oro a nivel internacional. El oro, lo que costaba anteriormente, eran como 90 pesos la onza hace varios años, ¿no? Pero a 90 pesos o 100 pesos la onza no había posibilidades de desarrollar un negocio con el tipo de técnica, ¿no?, de búsqueda que se utilizaba anteriormente. Entonces, para que pueda ser mercadeable, ¿no?, la búsqueda de oro y el oro mismo, habría que disparar el precio. Y por eso el precio subió a 1.000 tanto, 1.200, fue subiendo poco a poco, 1.200, 1.300, 1.400, 1.800. O sea, se hizo tan caro que se hizo comerciable, mercadeable la aplicación de la metodología del cianuro para buscar oro. Ahora, esa metodología condena a todos los suelos productivos, a todos los bosques y todas las aguas a la desaparición. Entonces, ¿en términos de cuántos años, para que tengamos una idea, Domingo? Bueno, podemos calcular que en términos de 10 años aquí se pueden perderse cerca de 2 millones de toneladas de material de suelo orgánico, de suelo, ¿no? Y todos aquí debemos saber que el suelo es lo único y verdaderamente productivo que existe. El suelo es lo verdaderamente productivo que existe. Y cuando usted elimina suelo y previamente eliminado toda la vegetación, está eliminando totalmente la vida. Porque aparte de eso, y primero, de desviar las corrientes naturales de agua, ¿no?, van eliminando montañas y va también cambiando el proceso eólico, las corrientes de vientos. La misma corriente que traen la lluvia, pues se van también desviando y usted está cambiando totalmente hasta el clima de un país. Que a propósito, como decía don Luis hace un momentito, por todos los contra o los perjuicios que tiene esta medida, me surge la pregunta, Domingo, ¿dónde sí sería posible algo similar? A modo de que movimiento ambientalista, los progres de este sector que entienden que sí es necesaria la minería responsable y pseudo sostenible, pueda llegar a un punto medio de menor afectación, porque afectación habrá. Afectación. No, es que no es posible. No es posible. Definitivamente Domingo no Abreu es dice posible. no es posible esto de ninguna manera. Posible. O sea, me explico más claramente. Usted tiene un espacio, ¿no? Digamos que este espacio que está acá, en esta porque en él esta hablaba mesa, de una seca. Sea el espacio, de una seca, de una... Sí, yo sé lo de las colas secas. No, pero las colas secas es el resultado de la misma destrucción. Ya. Es el resultado de la misma destrucción, ¿no? Digamos que usted tiene un caso área de éxito no hay en ninguna parte. No, eso no es posible. Porque la minería es destrucción total. Anteriormente no importaba, la gente tenía la idea de que no importaba que se eliminara un pedazo de bosque porque iba a nacer de nuevo. Y en cierta manera tenían cierta razón, aunque los bosques cambian cuando se eliminan totalmente. Usted puede, ahora mismo, por ejemplo, se ha estado sembrando pino donde no había pinos anteriormente, pero salen raquíticos. Se está eliminando el bosque natural para sembrar aguacate, pero el aguacate es un vampiro del agua y no permite entonces la posibilidad de otras siembras, ¿no?, de otros cultivos. Pero en relación con la minería es mucho peor, porque la minería te elimina todo el bosque, luego te elimina todo el suelo que durante miles de años fue capaz de mantener el bosque, ¿no? Un bosque que a su vez tenía la capacidad de amortiguar la lluvia para organizar los ríos.
Si tú eliminas el bosque, se elimina los suelos, está eliminando toda la producción posible en cualquier sitio. Y eso es lo que se nos está proponiendo a nosotros como isla, ¿no? Porque ya no el asunto, ya no es solamente aquí en Yamasá, en Cotuí, también está San Juan de la Maguana, está Dajabón, está por todas partes. Que a propósito, Domingo, hay que sumarle a esos factores naturales el hecho de que cada año tenemos una temporada ciclónica que puede agravarse por el mismo cambio climático naturalmente, a nivel global, que eso hay que considerarlo. No es que puede, que se está agravando. Sí, porque República Dominicana habla de emergencia y habla de contingencia y habla de un plan cuando es una constante. Entonces no es una emergencia, es una condición natural, una situación permanente cada año que se extiende durante más meses. Entonces eso también hay que colocarlo en la mesa de discusión, las realidades climáticas, las condiciones nuestras de este país que, vuelvo y repito, no es industrializado, es un país que vive de sus recursos. Y la calificación de desastres naturales, como se le llama a los ciclones, ha sido también una falsedad durante todo el tiempo, porque es gracias a los ciclones y esas tormentas que nosotros recargamos nuestros acuíferos en agua, ¿no? Entonces, para la gente se le venden este tipo de verborrea, este tipo de ideas, ¿no? Y normalmente vamos perdiendo, porque la gente no va enterándose de lo que realmente La importancia de las lluvias, estamos hablando. La importancia de las lluvias y de los mismos bosques, porque como comencé a decir, anteriormente eliminar un bosque para sembrarlo, digamos, de batata, bueno, es la producción de batata o de café. Durante los años 50, 40, 50 y 60, la República Dominicana tenía 3 productos fundamentales: café, cacao y azúcar. Y de eso vivíamos. De eso vivía la República Dominicana: café, cacao y azúcar. Hay muy poca cosa de minería, porque no había tanta demanda, ¿no? Pero luego que ya no solamente podemos ver, luego que colapsó totalmente la industria azucarera, por ejemplo, la hicieron colapsar la industria azucarera, la que manejaba el Estado, la que maneja la empresa privada, no colapsó, que esa es otra cosa extraña, ¿no? Nos metimos entonces en la minería, o no nos metimos, nos lo propusieron, y hubo gente aquí que empezó a manejarse con eso para aceptar la minería y decir, ¿no?, que no era posible que los dominicanos estuviéramos viviendo sobre un colchón de oro y un colchón de cobre y un colchón de plata y no lo utilizáramos porque eso lo había puesto Dios ahí para que lo reventáramos y viviéramos de eso. Nada más falso. Eso es totalmente falso. A mí me gustaría, ya casi concluyendo esta mesa, Domingo, que habláramos a quienes tienen la oportunidad de negociar, y eso va desde el sector privado, las grandes empresas y grandes familias que podemos decir que poco les importa, pero no quiero ser injusta, porque no todo el mundo hay que meterlo en el general. O sea, yo creo que hay casos particulares que sí se pueden salvar, sobre todo de gente que poco a poco va estudiando, sensibilizándose y participando de estos temas que también son de la agenda nacional, los temas medioambientales. Porque a veces se quiere ver el movimiento medioambiental como los fanáticos, los que pelean por todo, fundamentalistas, no quieren que corten una matita. No va por ahí. Yo creo que bastante se ha dicho aquí del por qué. No, y qué bueno ser fundamentalista. Los fundamentalistas hablamos con fundamento. O los radicales que van a la raíz, a las raíces de las cosas, las explican desde su génesis y por qué usted tiene que entender la diferencia del fanático. Ahora, es importante que veamos lo que ha ocurrido en otros países en relación con este asunto de la minería. Hay unas imágenes que yo espero que puedan, estamos viendo, ¿no? Lo que ocurrió, por ejemplo, en Canadá en el año 2014. Canadá, que es la madre de todas estas empresas que vienen acá. Canadá, que es la madre de la Caracol Creek. Caracol Creek es una de las empresas que hizo los estudios geológicos y cuyo presidente, apellido Bevans, Scott Jobin Bevans, ¿no?, fue el que salió con la idea de que la isla entera era una cama caliente del oro y que iban a venir una cantidad de empresas para acá, ¿no? Pues Canadá no sabe propiamente manejar su territorio y en cuanto a minería, y lo demuestra ese accidente terrible que ocurrió allá y del cual estamos viendo ahora esas imágenes. No pudo evitarlo. Y si no pudo evitar un
desastre como ese en su territorio, no podrá evitarlo aquí en la República Dominicana. Hay imágenes también acá de lo que ocurrió en Brasil, 2 veces en el mismo territorio, ¿no? Esa ruptura de presas que mató una cantidad de gente que no se sabe todavía hasta dónde ha llegado, y la calamidad que están pasando en toda esa parte de Brasil por la ruptura de esa presa. Y imágenes de cómo se está reprimiendo en África la demanda, ¿no?, de sacar las mineras, porque es la que ha llevado el hambre a África. Y es el tipo de represión que podemos tener en cualquier momento acá. Es decir, lo que está ocurriendo en el resto del mundo es lo que nos va a ocurrir acá si seguimos con esta propuesta. Y nos puede ocurrir peor, porque fácilmente en Brasil, que es tan grande, usted puede mover las poblaciones para otro sitio, pero aquí, ¿para dónde las vamos a mover? Somos una isla y somos pequeños. Un pedazo, ¿no?, de isla. Cuando reviente una presa en la parte más alta, que se pueden contaminar una cantidad enorme de ríos, ¿dónde vamos a buscar las aguas que con las que nuestra población va a sobrevivir? Y estos son el tipo de cosas que hay que pensarla ahora, no cuando ocurran, es ahora. Y de eso no habla la sostenibilidad. De esas evidencias, de esas seguridades de lo que ocurre, no habla la sostenibilidad. Así las cosas, con esta pasión nos vamos a la publicidad para regresar con las conclusiones tanto suyas como del señor Luis Carvajal, que se quedó con nosotros. Esta es indiscutiblemente una de las conversaciones que debemos sostener con frecuencia, los temas medioambientales, no solo cuando la gente se levanta y protesta, también para dar seguimiento a las regulaciones, a las movilizaciones y a velar un poquito porque las autoridades estén haciendo lo correcto cuando llegan estas corporaciones y poderes políticos, económicos a enfrentar el Estado Dominicano. Domingo Abreu, ambientalista, se une a esta conversación y bueno, nosotros ya en la anterior mesa estuvimos conversando, grosso modo, de todas las perspectivas de este Domingo Abreu como ambientalista. Ahora quiero concluir, ya que don Luis también se ha quedado con nosotros para esas reflexiones finales y aprovechar de estos minutitos el porqué de lo perjudicial que usted nos comentaba antes de la conversación públicamente de esta presa de Cola. Bueno, empecemos por la presa, o sea... habían unos puntitos allí neurálgicos que usted... Sí. La presa es un basurero que constituye una amenaza permanente para la salud, para la producción, para las aguas y constituye un riesgo eterno. Una presa de Cola se encarece más su manejo mientras más pasa el tiempo. Y 5 años, 10 años, 20 años, 50 años... 300 años, 500 años después de haber terminado una explotación minera, queda pendiente. Y en el contrato estafa con Barrick Gold, el manejo después del cierre le corresponderá al Estado Dominicano. Por lo tanto, se constituye un pasivo que va a presionar contra la salud y contra la posibilidad de crecimiento y desarrollo de República Dominicana. Pero lo más importante de este proceso es que la ciudadanía ha ido comprendiendo esto y lo está enfrentando. Y lo está enfrentando en la calle, con movilización. Y solo con una movilización social cada vez más profunda, cada vez más activa, nosotros podemos conjurar este tipo de amenazas. En conclusión, usted apuesta a que no irá esa presa, que seguiremos fortaleciendo la movilización en estas comunidades y otras del territorio nacional. Mira... Y ganaremos esa lucha. En este caso, la expresión podrá parecer un cliché, pero es resistencia o muerte. La población está obligada a resistir y a impedirlo. Yo no creo que el gobierno dominicano pueda pagar el costo político y social, pero tampoco que la sociedad dominicana tolere el costo económico y ambiental de una presa de Cola. Por lo tanto, no debe ir. Y no vamos a impedir que se instale una presa de Cola en Guance. Excelente. Domingo, sus conclusiones. Comienzo la conclusión con el final de las de Luis.
Es que el asunto de los gobiernos, de resistir o no resistir, ellos no lo ponen sobre el tapete, sobre la discusión. Por lo que incluso me parece a mí que nunca habrán periodos de 6 años. Lo que le conviene a este tipo de gobierno, sean 4 años, hacer todos los desastres posibles y rápidamente salir, porque lo que viene luego le tocará al próximo gobierno. Es así como se manejan las cosas. Desastres como cuáles, por ejemplo, como los que pudieran ocurrir con las presas de cola. Hay una presa de cola en el área que está fracturada, la presa de cola de Las Lagunas, que era la que utilizaba la Rosario, ¿no? Y la salida que le dieron a la presa de cola de Las Lagunas le ha convenido por dos razones. Primero, le van a reducir la presión que tiene esa presa y que no acabe de romperse porque está fracturada. Y segundo, encontraron la posibilidad de obtener más oro reciclado, ¿no? Han reciclado todos los materiales de desecho que depositó la Rosario ahí, y entonces están obteniendo más oro. Creo que la empresa Everton es que está en eso. Claro, lo están haciendo de una manera tan artesanal que están aportando niveles de contaminación a toda la zona de El Llagal, La Piñita, el Naranjo y esa zona que es terrible, y ha aportado unos niveles de contaminación mucho mayores, prácticamente, mucho mayores que lo que puede estar aportando Barrick, que aporta suficiente. Así pueden tener esa idea. Es decir, si esa presa, ¿no?, que está fracturada y que por suerte no reventó, hubiera reventado, el problema hubiera sido de otro gobierno, no del actual. Porque los gobiernos actuales, los que continúan, se sienten en la responsabilidad de lo que hagan ellos en ese momento, no lo hizo el gobierno actual, porque no nos estamos manejando como Estado. Institucionalmente los gobiernos no están trabajando como Estado o dentro del Estado, sino de una especie de negocio. Bueno, yo manejo el negocio ahora, pero las pérdidas que pueda tener o las que están teniendo ahora, las tiene el administrador anterior. Es así como se están manejando las cosas. Nosotros esperamos, por el bien de las comunidades, ¿no?, que estas presas nunca colapsen. Eso es lo que esperamos. No colapsen por ahora, porque a la larga van a colapsar. Primero, las presas no son desmontadas después que terminan. O sea, dentro de la remediación, las presas se quedan y continúan recibiendo presión y aumentando la presión, porque van entrando sigue lloviendo, hay más ríos, se va compactando y en realidad hay más presión en las presas. En algún momento la presa del Llagal se va a romper, como se rompió la de Las Lagunas, y luego están sacando, pero la del Llagal ellos no les van a sacar nada, porque la técnica que utiliza, la metodología para la extracción de oro utilizando cianuro, permite que absorber todo el oro. O sea, no hay nada que buscar en la presa del Llagal. Se va a quedar ahí y en algún momento se va a romper. Ese es nuestro temor. Miren, una pregunta ya de mi parte para concluir y despedir este programa. ¿Dónde la gente adquiere información técnica? ¿Dónde puede documentarse bien de primera mano? Porque una hora no es suficiente para debatir y reflexionar sobre estos temas. ¿Cuál es su recomendación, don Luis? Bueno, hay mucha información dispersa en las redes, pero también ahora mismo se ha creado en Monteplata una especie de centro de documentación que está recogiendo toda la información sobre los procesos de producción, sobre el cacao, sobre las asociaciones y sobre las amenazas de Barrick. Okay. Por ejemplo, ahora mismo se acaba de hacer un inventario de la cantidad de perforaciones y de los sitios en que están, de cuáles son las instituciones que han estado dándole apoyo al sector minero como advertencia. Okay. Entonces, todo esto es parte de lo que la gente necesita para entender el proceso. Okay. Yo diría que pueden recurrir a 2 sitios y yo espero que Luis no se ría. Vayan a la Biblia. Ahí hay muchas respuestas con relación a... Vayan al Génesis de la Biblia y vayan a la Constitución de la República. Ok, la Biblia y la Constitución. La Biblia y la Constitución de la República les explica, sí, totalmente, explica las razones por las cuales Barrick no puede estar ahí.
Excelente, gracias, don Luis Carvajal, por estar con nosotros, Domingo Abreu, por este tiempo a la conversación que nos despierta más preguntas que las respuestas que pudimos dar en este pequeño tiempo. Gracias a ustedes, hasta la próxima semana.